Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a presentar la fuente de alimentación de nuestro equipo informático. Conoceremos las fuentes de alimentación, sus características, las partes, los valores estándar. Este vídeo lo tendréis a vuestra disposición y lo podréis visualizar las veces que queráis. Cuando encendemos un ordenador, todos sus componentes necesitan energía para funcionar, pero la corriente que llega desde la red eléctrica no es adecuada para ellos. Como sabéis, la electricidad de la red llega como corriente alterna y los componentes del PC necesitan corriente continua. Para esto existen las fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación convierten la señal y ajustan los valores de voltaje estándar. ¿Por qué? Cada componente tiene que recibir la energía exacta que necesita para un funcionamiento seguro y eficiente. ¿Cuáles son esos valores estándar? Pues en ordenadores, en PC, la CPU y las tarjetas gráficas necesitan una entrada de 24 voltios. Los discos duros y puertos USB 5 voltios y la RAM y algunos circuitos de la placa base 3,3 voltios. Dentro de la fuente de alimentación encontramos varios bloques que trabajan en conjunto para transformar y regular la energía. En primer lugar tenemos la entrada de corriente y el filtro, que filtra posibles interferencias de la señal. Rectificador y condensadores, que transforman la corriente alterna en corriente continua. Tenemos también convertidores conmutados que ajustan la corriente y la dividen en diferentes voltajes. Y reguladores y protecciones, que evitan los picos de tensión y aseguran obtener a la salida un flujo estable. Y finalmente la salida y los conectores, que son quienes distribuyen la energía a los componentes del PC. Los parámetros principales de las fuentes de alimentación son principalmente la potencia, que se mide en vatios y debe ser suficiente para todos los componentes que integran el PC, y su seguridad y protecciones, que son sistemas que evitan la sobrecarga, picos de voltaje y cortocircuitos. La fuente de alimentación, ¿qué es? Es como el corazón de nuestro ordenador. Le da energía a todo. Sin ella, el ordenador no enciende y sus diferentes componentes tampoco. En primer lugar, antes de manipular la fuente de alimentación, tenemos que asegurarnos que no está conectada a la corriente. Comprobamos que está desenchufada. Antes de desmontar la fuente, nos fijaremos en cuál es su entrada y su salida. Su entrada, fijada entre estos dos pines, es de 230 voltios de alterna y está fijada entre el neutro cable azul y fase cable negro. A continuación, en la parte superior de la fuente, podemos observar la salida de 24 voltios fijada entre los pines de más y menos. A continuación, una vez definidas las partes de la fuente, prepararemos las herramientas necesarias para desmontarla. En este caso, un destornillador Phillips, o más conocido como destornillador de estrella, que nos permitirá retirar la carcasa de la fuente, y un multímetro para testear la misma. En primer lugar, cogemos el destornillador de estrella y quitamos los tornillos que sujetan la carcasa. Es importante disponer de un recipiente donde insertar los tornillos para no perderlos, ya que posteriormente los necesitaremos para montar la fuente. Una vez que hemos accedido a la placa base de la fuente de alimentación, procedemos a realizar el testeo de la misma. Como hemos dicho anteriormente, a la entrada tiene que haber 230 voltios de alterna. Y para comprobarlo, utilizaremos un multímetro. Para ello, lo configuramos en modo tensión alterna y pinchamos entre los dos pines de fase y neutro. Entre estos dos puntos encontraremos los 230 voltios de alterna. Una vez verificado que en la entrada tenemos la tensión correcta de 230 voltios, vamos a verificar que en la salida también es correcta. La fuente de alimentación que estamos testeando, como hemos comentado anteriormente, genera un voltaje de salida de 24 voltios en continua. Para medirlo, configuramos el multímetro en modo voltaje continuo y de igual forma que en el paso anterior, colocamos la sonda negra en el pin menos del conector y la sonda roja en el pin positivo. Entre esos dos puntos debemos ver los 24 voltios de salida. En caso de no obtener una tensión de salida de 24 voltios, tendríamos que verificar el funcionamiento de los condensadores y bobinas que forman la fuente. Para ello, cogeríamos el multímetro y lo configuraríamos en modo ohmómetro. Una vez configurado el multímetro, tenemos que comprobar que los condensadores están en circuito abierto, como es este caso. Con lo cual en el multímetro nos aparecerá OL. A continuación, si tras la comprobación de los condensadores no hemos observado ningún error, comprobaremos el funcionamiento de las bobinas. Para ello, con el multímetro, al igual que en el caso anterior, en modo ohmómetro, comprobaremos que al medir la bobina, el valor del multímetro es 0 o próximo.
lo cual indica que está en cortocircuito y su funcionamiento es correcto. Si tras la comprobación de la fuente todo está correcto, procedemos a poner de nuevo la carcasa y atornillarla con los tornillos que habíamos retirado previamente. Para ello cogemos el destornillador de Phillips que usamos inicialmente. Y de nuevo, la fuente estaría preparada para su funcionamiento. Y hasta aquí toda la parte teórica relacionada con fuentes de alimentación y medidas. En la próxima sesión que haremos en el taller, cada uno de vosotros tendréis una fuente de alimentación con la que trabajaréis para analizar su funcionamiento, identificar fallos, resolver incidencias si las hubiera y reemplazar las partes que lo necesiten. Espero que os guste. Nos vemos en la próxima sesión.